Buenos días. En la clase de hoy cambiaremos de tema. Un pequeño recuento de lo visto hasta hoy en día. El curso se ha desarrollado de la siguiente manera. Introdujimos una propiedad fundamental de la materia, que es la carga eléctrica. A partir de la existencia de carga eléctrica, la evidencia mostró muy tempranamente, por la historia del conocimiento científico, la existencia de fuerzas que, por su naturaleza, directamente asociadas a la presencia de carga, las llamamos fuerzas eléctricas. A partir de la idea de fuerzas eléctricas, desarrollamos conceptos nuevos como concepto de campo eléctrico y una serie de aplicaciones, qué tipo de campos eléctricos se producen, la idea de potencial eléctrico y cómo estos campos eléctricos y los potenciales eléctricos se modifican en presencia de medios materiales, ya sean estos conductores o materiales dieléctricos o aislantes. Después, en el desarrollo del curso, tomamos estas cargas que en una primera instancia supusimos que eran estructuras estáticas, les dimos movimiento y eso dio origen a un nuevo concepto, que es el concepto de corriente eléctrica, y que no es nada más ni nada menos que la idea de carga en movimiento. El hecho interesante es que al introducir la idea de corriente, uno debe recoger en la descripción teórica de los fenómenos la idea de conservación de la carga eléctrica, lo cual queda de manifiesto en una ecuación de continuidad que relaciona la presencia de corrientes eléctricas con la variación temporal de la carga eléctrica disponible en un volumen del espacio. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer de estos fenómenos conocidos, tanto la presencia de carga eléctrica y la generación de campos eléctricos, y por otra parte, la idea de cargas eléctricas en movimiento, ¿ya? Y la generación de corrientes eléctricas, ¿genera algún fenómeno o sugiere la presencia de algún fenómeno nuevo, distinto de aquellos que ya hemos estudiado? Entonces, quería partir esta discusión de un nuevo tema, que es la magnetostática, a partir de esa reflexión. Bien, recapitulando lo que acabo de decir, tenemos que la fuente, ¿cierto?, del fenómeno eléctrico es la carga eléctrica. Bueno. Bien. Y la física asociada a la presencia de carga eléctrica, que vamos a suponer una primera aproximación estática, o sea, no hay una variación temporal de la carga eléctrica disponible, de naturaleza libre, ya, de ahí este subíndice L que agregué. Esos fenómenos asociados a la existencia de esta carga quedan descritos por las llamadas ecuaciones de Maxwell asociadas al campo eléctrico. Esas ecuaciones, resumo, eran dos. Uno que tiene que ver con una ecuación de la divergencia de un vector que llamamos vector de desplazamiento, que básicamente está relacionado al campo eléctrico disponible, ¿ya? Y que expresa que la fuente en particular, aquello que llamamos el vector de desplazamiento, o equivalentemente en alguna aproximación del campo eléctrico, es la densidad de carga libre.
con mayor precisión la densidad de carga, el campo eléctrico en propiedad es cuando se está en presencia de un medio material. La fuente del campo eléctrico es la densidad de carga libre más las densidades de carga de polarización. Este es un pequeño detalle técnico, pero básicamente esa es la expresión del fenómeno. La fuente del campo eléctrico tiene que ver con las densidades de carga. La relación entre el vector de desplazamiento y el vector de campo eléctrico se presenta de manera no trivial en presencia de un medio material. Si uno está en el espacio vacío, ahí la relación entre el vector de desplazamiento y el campo eléctrico es directa, y epsilon no es nada más que la permitividad del vacío. Caso contrario, epsilon, y se llama epsilon sub cero en el vacío. Caso contrario, epsilon es la permitividad del medio material. La otra propiedad interesante asociada a la existencia de un campo eléctrico generado por cargas eléctricas estáticas es que ese campo eléctrico es conservativo. Otra manera de decir es que el rotor de la función campo eléctrico en todo el espacio, en cualquier punto del espacio, es nulo. O, equivalentemente, la integral de línea del campo eléctrico a lo largo de una trayectoria cerrada es cero. Así que este conjunto de dos más esta ecuación constitutiva que de alguna manera gobierna el comportamiento del campo eléctrico en un medio, son las que describen el fenómeno eléctrico. Después pusimos las cargas eléctricas en movimiento y generamos corrientes. Genéricamente, corriente la podemos representar por un vector de densidad de corriente, ¿ya? Que mide en un punto del espacio la cantidad de carga que pasa por unidad en tiempo y por unidad de superficie en ese punto dado. Ya esa forma, con esa caracterización del fenómeno de corriente eléctrica a través del vector J, se puede cumple con la condición de conservación de la carga eléctrica, la cual se representa a través de esta ecuación de continuidad, que me dice que la divergencia de J ya es igual a menos la derivada temporal de la densidad de carga libre en el tiempo. Por primera vez observen que apareció la carga eléctrica en un punto del espacio, está variando en el tiempo. La densidad de carga, en este caso, Rho sub L, o la densidad de carga eléctrica disponible, está variando en el tiempo, por lo tanto ya hemos avanzado un poco con respecto a la situación original. Y la interpretación, esto es una ecuación de continuidad que se llama, lo que me dice cómo se relaciona J, la existencia de una corriente eléctrica, con la variación temporal de la carga eléctrica libre disponible. Si ustedes miran esta ecuación escrita de esa forma, con esta, tienen una interpretación equivalente, lo cual puede expresarse de la forma siguiente. Si yo tengo un volumen en el espacio V, ya la fuente de corriente, digamos, por ejemplo, la corriente que sale de ese volumen, ya tiene que ver con la variación temporal de la densidad de carga que ocurre dentro del volumen que estoy considerando. Al revés, podría ocurrir que corriente entra al volumen, ¿ya? La corriente entra al volumen, y también tiene que ver con variación de la cantidad de carga disponible por unidad de tiempo. Si corriente entra al volumen, significa que está aumentando la carga en el tiempo. Así que la variación de carga actúa como fuente sumidero de corriente eléctrica. Si esa variación temporal de la carga es nula, ¿ya? La divergencia de J es cero, lo cual significa que si yo tengo una densidad de corriente en el espacio,
J, y tomo un cierto volumen, tanta corriente entra como sale a través de la superficie que encierra ese volumen. ¿Ya? Eso es la misma interpretación, aunque los conceptos son distintos, la misma interpretación que tenía el campo eléctrico y la propiedad, esta propiedad que se traduce en lo que llamábamos en su momento el teorema de Gauss. Ahora, este es el conocimiento que a la fecha tenemos. La pregunta es, ¿sugieren algo estas ecuaciones? Y aquí hay un pequeño artificio que uno puede realizar, un pequeño ejercicio en realidad. Si yo tomo la ecuación de continuidad, ¿ya? Y reemplazo en la ecuación de continuidad la densidad de carga libre y cómo ella se relaciona con el vector desplazamiento o el vector campo eléctrico. ¿Ya? Eso significa tomar esta ecuación y tomar su derivada temporal. Observar que en general, todos los vectores, el vector desplazamiento, el vector J, son vectores, que dependen de las coordenadas y del tiempo en general. Lo mismo para J. ¿Ya? Entonces, si yo tomo la ecuación de la divergencia y tomo su derivada temporal, y esa derivada temporal la escribo como una derivada parcial para hacer diferencia de la derivada con respecto a las coordenadas, lo que obtengo es, ir reemplazando esta derivada temporal aquí, reordenando, obtengo que la divergencia de el vector de densidad de corriente más la derivada temporal del vector de desplazamiento, que en general depende de las coordenadas y del tiempo, pero la derivada temporal con respecto al tiempo, la divergencia de ese vector es nula. Y eso es interesante porque esta expresión, que parece no decir mucho, sugiere lo siguiente. Sugiere que existe, o podría existir, un vector que voy a llamar por ahora H, tal que si yo tomo el rotor de ese vector H, ya ese vector H, el rotor del vector H es J, es igual a J más de D a dt. Porque observen, si existe un vector H tal que el rotor de H sea igual a J más la derivada temporal del vector de desplazamiento, ¿ya? Y tomo después la divergencia de esta ecuación, para cumplir esto, se satisface idénticamente porque la divergencia de J más de D a dt es igual a la divergencia del rotor de H, y la divergencia del rotor de cualquier función vectorial es idénticamente nula, no importa cuál sea la función vectorial. Por lo tanto, la combinación de estas dos ecuaciones establece esta relación que sugiere que podría existir, ¿ya?, un vector cuyo rotor está definido de esa forma, ya que ese vector, ¿ya?, satisface idénticamente esa condición. Por supuesto no puedo asegurar que es único, pero por lo menos existe algo de esa estructura. Ahora, si ustedes observan, la estructura de esa ecuación es parecida a la estructura de la ecuación para el campo electrostático. ¿Ya? Por lo tanto, uno puede pensar que en realidad asociado a este H podría haber un fenómeno nuevo, pero ahora asociado no a las cargas eléctricas estáticas, sino a las corrientes eléctricas. Ya que aparece asociado a la presencia de ese vector H la idea de una
corriente eléctrica, es decir, cargas eléctricas en movimiento. ¿Ya? Este término tiene que ver con la variación temporal del campo eléctrico, pero si por el momento suponemos que esa variación o la situación del campo es estática, podemos aproximarla a cero, e igualmente queda que el rotor de H debiera ser igual a J, ¿ya? Que es una relación que vamos a recuperar un poco más tarde. Bien, lo que pretendía este análisis es cómo ya en los conceptos que hemos estudiado, la idea de cargas eléctricas, primero en su rol estático, y descrita por las ecuaciones de Maxwell, más las cargas eléctricas en movimiento, que se manifiestan a través de corrientes eléctricas, y recordando que la carga eléctrica es conservada, lo cual se manifiesta a través de una ecuación de conservación, sugieren que podría haber un fenómeno nuevo ya gobernado por una relación del tipo de la señalada en esta ecuación, que finalmente no es tan distinto a algo que ya conocíamos, que era una propiedad del campo eléctrico asociada al rotor del campo electrostático. Bien, tratemos de ver o seguir el hilo a esta idea. La sugerencia aquí es que si hay corrientes eléctricas, podría haber un fenómeno nuevo que por ahora lo estamos llamando H, o está descrito por una función vectorial llamada H. Pero tratemos de hacer un experimento simple a ver si tiene algún punto de apoyo esta idea, y es el siguiente. Tomemos dos alambres, ¿ya? Alambre 1 y un alambre 2, ¿ya? Y hagamos circular corrientes. Una corriente I sub 1 por un alambre y otra corriente I sub 2 por la otra. Si ustedes hacen y esto por supuesto es un alambre mucho más largo, que está finalmente conectado a una batería, ya que provee la energía para que circule la corriente por acá, lo mismo por esta otra parte. Ahora, pueden ser dos alambres largos, pero pueden ser dos argollas por las que circula corriente que están cerca una de la otra. Pero acá este caso en principio es más simple de ver. Tenemos estos dos alambres y hacemos circular estas corrientes I1 e I2. Observen, un alambre es un material conductor, ¿ya? Que si ustedes lo ponen así encima de la mesa del laboratorio, no produce ningún efecto, ya que es un material eléctricamente neutro. Cualquier medio material tiene el mismo número de carga positiva y negativa, están armados son estructuras atómicas neutras que están de alguna manera formando una red cristalina y armando el material, pero claramente no son entidades eléctricamente neutras, por lo tanto no generan ningún efecto. Ahora, cuando circula corriente por ella, tampoco tiene una carga eléctrica neta, ya que lo que hace la fuente externa es mover carga a través del medio material, pero al desplazarse, por ejemplo, electrones a través del medio, nuevos electrones son suministrados por la fuente externa, así que aquí hay una circulación y el comportamiento eléctrico desde el punto de vista de la carga de cada uno de estos conductores sigue siendo eléctricamente neutro. Pero sin embargo, cuando circulan las corrientes, aparece un efecto, ¿ya? Y se observa, cuando las corrientes circulan en el mismo sentido, aparecen unas fuerzas de atracción entre los dos alambres. Esas fuerzas F.
se atraen los alambres. Y cuando cambio el sentido de circulación de las corrientes, como lo indico en la figura, la fuerza cambia de dirección y en lugar de ser fuerzas atractivas son fuerzas repulsivas entre los alambres. ¿Ya? Si yo desconecto la fuente que alimenta uno de los alambres, es decir, deja de circular corriente, la fuerza desaparece. En cualquiera de los dos ejemplos. ¿Ya? Eso es lo que uno observa en una experiencia de laboratorio. Y lo otro, que también ya un poquito más complejo determinarlo, pero también se puede hacer, que la magnitud de la fuerza, ¿ya? Bueno, es proporcional al producto de las corrientes que circulan, ¿ya? Y 1 y 2, ¿ya? Si una de ellas desaparece, la fuerza se anula, así que eso está bien. Pero también tiene una dependencia con la distancia a que están conectados los dos alambres conductores, por los que circula corriente. ¿Ya? Y si llamo D, la distancia entre los conductores, la fuerza es inversamente proporcional a la distancia que separa los conductores al cuadrado. Esto es muy esquemático, ¿ya? Por supuesto, esto en la práctica va a ser una relación un poquito más complicada, pero conceptualmente corresponde a esta dependencia. La magnitud de la fuerza es proporcional al producto de las corrientes e inversamente proporcional a la distancia que separa los elementos de corriente que están interactuando al cuadrado. ¿Ya? Y la dirección es tal que si las corrientes van en el mismo sentido, son fuerzas atractivas, fuerzas digamos, que tienen su origen en las corrientes, y si cambio el sentido de las corrientes, las fuerzas son repulsivas. Bien, por lo tanto, algo aprendemos de este experimento. Lo que se aprende es que asociado a la existencia de corriente, no es a la existencia de carga eléctrica, sino a la carga eléctrica en movimiento. Asociado a la existencia de cargas eléctricas en movimiento, es decir, corrientes, aparece en la naturaleza una fuerza que es atractiva o repulsiva y tiene las características que he indicado. Esa fuerza ya es la base de lo que uno llama el magnetismo. ¿Ya? Y esa fuerza que estoy indicando, señalando ahí cualitativamente, es lo que uno llama una fuerza magnética. Asociada a la circulación de corrientes en un cuerpo que lo permita, aparecen corrientes, asociadas a la circulación de corriente aparecen fuerzas. Y el origen de esas fuerzas son esas corrientes que circulan, y eso se le llama fuerza magnética. Bien. Vamos a seguir el mismo camino que seguimos en electrostática para tratar de formalizar la idea de una fuerza, en este caso una fuerza magnética, asociada a las corrientes que circulan por cuerpos o circulan en conductores en el espacio. Equivalente a lo que hicimos con el caso de la carga eléctrica y la fuerza de Coulomb. Ahora vamos a estudiar una ley de fuerza. O sea, es tratar de expresar el experimento de una manera matemática, formal, que permita desarrollar una teoría con respecto a este fenómeno que observamos. Para ello voy a introducir algunas definiciones, es parte del lenguaje que uno usa. Una espira, me van a escuchar hablar en
las próximas clases de espira. Espira es algo muy simple, se lo pueden imaginar como una argolla conductora. ¿Ya? Es básicamente un conductor que forma una trayectoria cerrada por donde pueden circular corrientes. ¿Ya? O sea, cualquier argolla independiente, cualquier trayectoria cerrada, cualquier conductor que se cierra, digamos, forma una espira. ¿Ya? Y por la espira, si uno la alimenta con conectando, digamos, a una espira, si yo conecto aquí una fuente, una batería, va a circular una corriente por la espira. Esa es parte del lenguaje que se usa. Así que esto es muy simple. Lo otro que quiero introducir es lo que se llama un elemento, es infinitesimal, esa es la idea, pero un elemento de corriente. Un elemento de corriente es el producto de la corriente que circula por un elemento de trayectoria en la dirección que la corriente, en la misma dirección de la corriente. La dirección de la corriente. O sea, un elemento de corriente es una definición, es el producto de la corriente por un elemento de trayectoria. O sea, si yo tengo un conductor por donde circula una corriente I, ya, y un elemento de la trayectoria de ese conductor es un dr, un elemento de longitud de r, ya, lo que se llama un elemento de corriente es el producto I por el elemento de longitud a lo largo de la trayectoria que lleva la corriente. ¿Ya? Bien, y ese es un concepto que se utiliza muy a menudo, y el elemento de corriente es el equivalente, ahora en el caso del magnetismo, a lo que usábamos cuando estudiábamos campo eléctrico o fuerzas eléctricas, es el equivalente a un elemento de carga. ¿Ya? Recuerden ustedes que en lugar de cargas, las cargas se presentan de varias formas, se presentan, bueno, como cargas puntuales, se presentan como distribuciones superficiales de carga, distribuciones de carga en longitud, en volumen, ¿ya? Y en lugar de tratar de especificar cada una de ellas, hablábamos siempre de un elemento de carga de Q. ¿Ya? Y el elemento de carga de Q va a tomar distintas formas dependiendo de cómo se conoce la carga. Si es carga superficial, si es carga volumétrica, etc. El equivalente a ese concepto de un elemento de carga es un elemento de corriente, que en este caso es I por un dr, donde es la corriente que está circulando por un elemento de longitud en la dirección que circula la corriente. Y vamos a ver que así como lo mismo que ocurrió en el caso de un elemento de carga, ahora vamos a poder expresar este elemento de corriente en formas alternativas. Bien. ¿Qué es lo que dice la ley de fuerzas que fue trabajada digamos, por mucha gente, pero en particular Ampère es una figura clave, muchas veces se le conoce como la ley de fuerzas de Ampère? Se puede expresar de la siguiente forma. Si ustedes consideren dos espiras como las indicadas en rojo acá, una espira ya por la que circula una corriente I', y tiene una longitud C'. O sea, es un cable, esto no es más que eso, es un cable con una cierta forma, pero formando una trayectoria cerrada. Y acá tengo otra espira, ya que tiene una longitud C
por la que circula una corriente I. Ya. En cada una de estas espiras yo puedo identificar un elemento de corriente. Los puntos de la espira están descritos por los vectores posiciones R para la espira C y R' para la espira C', ¿ya? Con respecto a un origen en el espacio. O sea, el vector posición R' va siguiendo cada punto de la espira, ¿cierto? Y lo mismo el vector posición R. Si yo tengo el vector posición, puedo definir el elemento de trayectoria, ¿ya? que sigue la corriente por la espira ubicada en el espacio. ¿Ya? Se supone que las espiras están fijas por algún motivo para que no entren en movimiento. ¿Ya? Y la corriente, hay una batería en alguna parte aquí, ¿cierto? Del circuito, se supone que existe y que permite que la corriente circule. Por lo tanto, puedo identificar aquí en este elemento de corriente que lo pinté en azul, que vale I' por dr'. ¿Ya? El elemento de corriente para ese circuito, y acá tengo otro elemento de corriente que es I por dr en el otro circuito. Bien. Lo que ocurre es lo siguiente, ¿ya? Que existe, dado estas dos espiras, ¿ya? Se puede medir una fuerza infinitesimal, ya que se ejerce sobre un elemento de corriente, en la espira, llamémosla C, debido a un elemento de corriente I' de R' en la otra bobina. ¿Ya? Y ese elemento de fuerza que aparece sobre ese elemento de corriente, ¿ya? La dirección es cualquiera, ¿ya? Una fuerza, un elemento de fuerza, una fuerza infinitesimal, que aparece sobre elemento de corriente en la bobina C debido a la corriente que circula en C'. Esa es la notación que estoy usando. Es igual a es proporcional a la proporcionalidad está dada por esa constante K, pero es igual a el producto de el elemento de corriente que está produciendo el efecto, básicamente olvídense de los productos vectoriales, pero básicamente el elemento de fuerza que se ejerce sobre este elemento de corriente va a ser el producto de los elementos de corriente, ¿ya? Dividido por la distancia que separa los elementos de corriente al cuadrado. Observen que aquí hay un vector y aquí está el mismo vector al cubo, así que básicamente esto corresponde a un elemento de corriente por otro elemento de corriente por 1 partido por la distancia que separa los elementos de corriente al cuadrado. Esa es la ley de fuerza empírica. Ahora, la ley de fuerza no es trivial en el caso magnético, ya que las direcciones son muy especiales. ¿Ya? No son direcciones lineales como se da en el caso electrostático, sino, y de ahí aparecen estos productos cruces. La ley de fuerza y las direcciones en que actúa la fuerza entre estos dos elementos de corriente están dados en el orden que acá les muestro. Es el elemento de corriente I' de R', cruz el vector que va de este elemento de corriente al otro, donde quiero calcular la fuerza. Y el vector resultante es el producto cruz del elemento de corriente I de R, cruz ese vector resultante, dividido por la distancia
al cubo, ya que aquí introduje una distancia por simplicidad. Así que la complicación, la cosa empírica es simple, la complicación viene, las direcciones no son directas, no son simples de observar. ¿Ya? Así que, pero este es el elemento clave de esa ley de fuerza. Es el producto cruz, ya del elemento de corriente por ese vector, da un vector resultante, ¿ya? Que apunta puede ser cualquier dirección extraña, depende de la forma que tenga esta espiral, ¿ya? Y entonces para calcular la fuerza final hay que multiplicar el elemento de corriente sobre el cual estoy calculando la fuerza plus ese vector. Bien, la constante de proporcionalidad ya va a depender del sistema de unidades que se elija, en el sistema internacional de unidades, que es lo que hemos estado usando en este curso, CAP, ya tiene un valor, se le da un valor y es 10 elevado a menos 7. ¿Ya? ¿En qué unidades? En Newton partido por ampere al cuadrado. Y las unidades, por supuesto, se sacan de la ley de fuerza, ya que observen aquí tienen las unidades de esto en Newton. Aquí tienen unidades ampere al cuadrado porque tengo una corriente y otra corriente. Pero después unidades de longitud no aparecen porque aquí tengo una longitud, aquí otra y acá otra. Entonces es una longitud al cubo dividido una longitud al cubo. O sea, dimensionalmente no depende de ninguna longitud. Entonces K tiene dimensiones de Newton partido por ampere al cuadrado. Y ese 10 elevado a menos 7 se acostumbra a escribir de la siguiente forma, como mu sub 0, una constante dividido por 4pi. El 4pi es por razones prácticas, para que las ecuaciones se vean más bonitas al final. Pero mu 0 es una constante característica del espacio vacío y se le llama la permeabilidad magnética del vacío. Es una constante que tiene un nombre y que juega un rol finalmente vital en la teoría. O sea, acá, entonces, lo usual es escribirlo de la forma mu 0 partido por 4pi, donde mu sub 0 es la permeabilidad magnética del vacío. Mu sub 0, por supuesto, mu sub 0 es la contraparte de la permitividad eléctrica del vacío. Es epsilon sub 0, que es lo que aparecía en la ley de Coulomb. Esto se llama la permeabilidad magnética del vacío. Con ello, la fuerza resultante, o sea, la fuerza que efectivamente, después de calcular esta fuerza infinitesimal que aparece aquí sobre este elemento de corriente, ahora si yo sumo todas las contribuciones de todos los elementos de corriente de esta espira en este punto y después sumo sobre todos los puntos de la espira, lo que obtengo es la fuerza resultante o la fuerza neta que actúa sobre esta espira. Y ese resultado va a ser el siguiente: la fuerza resultante sobre la espira C debido a la espira C', que es lo que tengo escrito aquí, se escribe como mu sub 0 dividido por 4pi, la integral sobre toda la espira C', sobre toda la espira C, ¿ya? De estos productos que habíamos determinado previamente. Son los elementos de corriente en ambas espiras, plus la distancia entre elementos de corriente, dividido por el elemento de corriente al cubo. En ese orden de productos vectoriales. Por eso que los paréntesis y el orden de los paréntesis es muy importante y crucial, no equivocarse en ello. Ya se calcula estos dos elementos primero y esa dirección se hace cruz con este otro vector. Por supuesto que si estamos hablando de
espiras por donde circulan corrientes. Las corrientes no dependen de las coordenadas de R y de R', así que esta corriente I y', estos valores de las corrientes salen fuera de la integral. Y el resto es solo un integral de la geometría. ¿Ya? Entonces, en ese caso es muy simple, que la fuerza es proporcional a las corrientes I e I', como lo hemos planteado. Así que esta es la ley de fuerzas de Ampère, aplicada al caso de espiral. Lo que uno inmediatamente se pregunta, ¿esta ley de fuerza es correcta? ¿Qué pasa si yo intento calcular la fuerza sobre la espira C', debido a la corriente que circula en C? O sea, el problema inverso. ¿Ya? Y uno esperaría que si las dos espiras están aisladas y no hay ningún otro efecto cercano a ella, uno espera que se cumpla el principio de acción y reacción. ¿Ya? O sea que la fuerza sobre una de ellas, por ejemplo, la fuerza que C' ejerce sobre C, digamos una fuerza F, sea igual a la fuerza que C ejerce sobre C'. Es decir, puesto de otra manera, debe cumplirse el principio de acción y reacción, que dice que las fuerzas son iguales en sentido contrario. Se aplican en cuerpos distintos también. Y verifiquen que esto es cierto. Es fácil porque lo que hay que cambiar es C por C'. ¿Ya? Entonces lo que cambia en realidad es en todo este integrando, lo único que cambia son las direcciones de R y R', se intercambian. Aquí abajo el intercambio da lo mismo porque lo que interesa es el módulo de esa distancia entre R y R'. Así que el orden no cambia el signo, pero acá arriba sí lo cambia. Y es justo lo que le da el signo, el cambio de signo que permite verificar que el principio de acción y reacción sí es correcto. Ya, entonces si tengo una ley de fuerzas, la ley de fuerzas satisface el principio de acción y reacción, el candidato es sólido, esta ley de fuerza además verifica lo que uno observa experimentalmente. No es una ley de fuerzas muy simple, en particular no es muy simple de calcular, y tampoco es muy simple de visualizar, porque recuerden, a modo de ejemplo, si ustedes tenían dos cargas, digamos, dos cargas positivas, eran intuitivamente, ya uno aprendía después, con muy poca experiencia, que estas dos cargas se repelían, y dibujar la dirección en que se repelen es muy simple, ya que la fuerza actúa a lo largo de la línea que une las dos cargas. Entonces, va a depender solo de los signos relativos de las cargas para saber si son atractivas o repulsivas las fuerzas. En ese caso, el caso eléctrico era simple. Pero en el caso de tener una corriente, es menos claro que de tener una corriente, digamos, apuntando en la misma dirección. Que de tener corrientes apuntando en la misma dirección, por ejemplo. Con corrientes I y corriente I, esto me genera fuerzas en esa dirección. ¿Ya? Así que ahí hay un proceso que es bastante más complicado desde el punto de vista de las direcciones que están envueltas en el cálculo de esa fuerza. No es directo como el caso de las cargas eléctricas, sino que en el caso de las corrientes hay
hay un álgebra vectorial que puede volverse un poquito pesada en ocasiones. Pero ya analizaremos algunos ejemplos y por supuesto nunca vamos a hacer cálculos complicados. Bien, generalización de la fuerza magnética. Ahora, ¿cuál es el punto? ¿Por qué es necesario generalizarlo? Porque un elemento de corriente, esto que llamamos el producto de una corriente que circula por un desplazamiento en la dirección de circulación de la corriente, se puede presentar de distintas formas. Y acá en este gráfico he tratado de resumir las distintas opciones que hay. Por ejemplo, si yo tengo un origen, ¿ya? Y estoy midiendo con respecto a ese origen, ¿ya? Y tengo una trayectoria C, que es el ejemplo que ya vimos, por donde circula una corriente I en esta dirección, definir un elemento de corriente es muy simple, ya que la corriente por un elemento es I por el elemento de trayectoria de R, o sea, es I multiplicado por un vector en la dirección a la tangente de la trayectoria, ¿sí? Que es la dirección del diferencial del vector posición. ¿Ya? Así que este es el caso que ya vimos, y es simple. O es básicamente la definición en realidad. En una trayectoria, el elemento de corriente se escribe de esa forma. Pero sin embargo, la corriente puede aparecer, dependiendo del sistema físico que uno esté estudiando, de otras formas. No siempre la corriente va a conocerse como la cantidad de carga que pasa por un punto del espacio por unidad de tiempo, que es la corriente I. A veces la corriente aparece distribuida tanto sobre una superficie o en el espacio. Así, por ejemplo, imaginen este caso. Imaginen que esto amarillo corresponde a una superficie, una sábana. ¿Ya? Pueden imaginarse algo así como una lámina de alusa foil. Este material, ¿cierto? Metálico, muy delgadito, que se usa para contener alimentos u otras cosas. Lo menciono porque es conductor. Entonces, imagínense que es un pedazo de ese material. Y la gracia que tiene es que tiene una superficie, pero el espesor es mínimo, es despreciable. Así que lo que uno puede suponer que si le conecta una batería entre extremos del pedazo de alusa que tengo, o de esta superficie conductora, lo que puede suponer es que va a circular una corriente de un extremo, ¿cierto?, al otro de la batería que tengo aplicada aquí. Apliqué una batería, ¿cierto? Va a tratar de circular corriente de un extremo al otro. ¿Ya? ¿Y cómo esa corriente, ese movimiento de carga, cómo se va a dar? Bueno, se va a distribuir sobre la superficie. ¿Ya? Y lo que resulta conveniente en ese caso es hablar de una densidad de corriente superficial, que es la corriente, ¿ya?, que circula sobre esta superficie por unidad de longitud. ¿De acuerdo? Por unidad de longitud. Unidad de longitud, ¿longitud en qué sentido? En el sentido ortogonal
a que circula la corriente. ¿Por qué? Porque yo la superficie la puedo entender como varios pedazos de espiras, ¿cierto? Pedazos de espiras puestos uno al lado del otro. Y las corrientes que circulan por acá pueden ser una suma de espiras de esta forma, puestas una al lado de otra. Entonces, en lugar de pensar en cada una de las espiras, yo puedo ir definiendo o puedo definir el número de espiras que tengo por unidad de largo en el sentido perpendicular a la dirección en que circula la corriente. Y eso me permite tener una medida de esa corriente por unidad de largo, que en general la llamo K, que son los amperes que circulan por la superficie por unidad de largo en la dirección perpendicular a la propagación. ¿Y en qué dirección? En la dirección, por supuesto, en que circula la corriente. Así que lo que ocurre en una superficie, ya más que circular una corriente I, circula un conjunto de corrientes por unidad de largo, ya eso lo llamo K, que son amperes por unidad de largo por metro. Por lo tanto, el elemento de corriente I por dr cambia en este caso, porque el elemento de corriente va a ser esencialmente la corriente K, que es la corriente por unidad de ancho, que tengo que multiplicarla para conocer la corriente propiamente tal, K, o sea, la corriente, el I, va a ser algo así como la magnitud de K por un elemento de longitud en la dirección perpendicular a la que se propaga la corriente. Y si yo multiplico I por dr, y dr está en el sentido de circulación de la corriente, dr es este pedazo, este de acá es dl, ¿ya? I por dr va a ser algo así como K por dl por dr, y dl por dr es una medida diferencial del elemento de superficie de S. Con lo cual, I por dr es equivalente a K por ds. O sea, lo que llamo un elemento de corriente, en este caso, va a corresponder a la densidad superficial K de corriente, multiplicando el elemento de superficie, un elemento de superficie diferencial, donde circula la corriente. ¿Ya? Por lo tanto, en ese caso, en el caso de tener esa lámina por donde circula una corriente, una densidad de corriente K, ¿ya? K son amperes partido por metro. ¿Ya? Recuerden que la corriente es amperes. La corriente se mide en amperes. La densidad de corriente superficial K se mide en amperes por metro, y eso significa que el elemento de corriente equivalente a S, en el caso de una superficie, se escribe como K por ds. ¿Ya? Por las razones que les di. Ahora, dimensionalmente, por supuesto, es correcto, porque aquí tienen amper por una longitud, y acá tienen amperes dividido por una longitud, multiplicado por una longitud al cuadrado, así que da lo mismo que acá. Y el tercer caso es cuando la corriente está definido en el espacio, ¿ya? Y cuando está definida en el espacio, lo que uno tiene no tiene una corriente, o sea, no tiene una cantidad de carga en un punto del espacio, como acá,
ya no tiene en un punto del espacio, aquí no tiene la cantidad de carga por unidad de tiempo en este punto, que es la corriente I, sino si está en un volumen en el espacio, y lo he tratado de representar por este dibujo, acá. Lo que tienen ustedes es un volumen donde circula una cierta corriente, en este volumen, adentro, y eso lo representé por estas flechas. Se supone que esto es una corriente, que no se escapan, sino que están dando vuelta aquí en el volumen. ¿Ya? Y lo que tiene sentido es hablar de la cantidad de carga por unidad de tiempo y por unidad de área que pasa en un cierto punto del espacio. Y eso es justamente la idea del vector densidad de corriente, J, ya, que habíamos discutido hace un par de clases atrás. Ya, de tal manera que conocer cuál es la corriente total que pasa por un punto del espacio es multiplicar, conocer la corriente es J.ds, es calcular cuál es la integral de J del vector densidad de corriente a través de una superficie dada, y eso me da la cantidad de carga por unidad de tiempo que pasa por la superficie en el punto del espacio que he elegido. Bien, en el caso de la densidad de corriente, ¿ya? Ella tiene, por supuesto, la magnitud de la densidad de corriente son amperes, es corriente por metro cuadrado, porque es una densidad de corriente en el espacio, y el elemento de corriente entonces va a ser la corriente que pasa por el elemento de superficie, pero como tengo, esa es la corriente, y multiplicado por una longitud, eso me genera un volumen que me permite representar el elemento de corriente como J por el elemento de volumen de V, cuando estoy trabajando, en el problema lo que tengo especificado es una densidad de corriente J más que una corriente en una cierta trayectoria. Así que esos son los tres casos en que es como se pueden presentar estos cálculos. Se pueden presentar, por ejemplo, a ver, el ejemplo típico podría preguntarles: yo tengo dos planos. Son dos planos que están separados a una cierta distancia y circulan aquí, qué sé yo, hay vectores de densidad de corriente K iguales, en sentido contrario, circulando por cada plano. La corriente va cubriendo un plano hacia arriba y el otro hacia abajo. ¿Cuál es la fuerza entre esos dos planos? Porque si hay corriente va a aparecer una fuerza. Ese es un ejemplo típico del tipo de cosas que estamos estudiando, sería una aplicación de este caso. Pero también puede haber un plano con una corriente y acá puede haber un cubo, ya donde internamente hay una corriente dando vuelta. ¿Qué fuerza aparece en ese problema? Así que se vuelven los casos muy variados, pero hay que analizar. Hay técnicas, que algunas vamos a aprender, que simplifican los problemas, y hay otras que son bastante complejas, pero no son parte, afortunadamente, del curso. Ya, teniendo en cuenta esto, lo que tienen que tener claro es que estas son todas formas equivalentes de escribir el elemento de corriente que aparece en la ley de fuerzas de Ampère. Ese elemento de corriente es el que hay que ser cuidadoso para elegir de acuerdo al problema que se presente. En el caso de las espiras, corresponde exactamente a esa expresión, y si no, dependiendo si lo que se especifica es una densidad de corriente superficial, lo que hay que reemplazar esto es por el equivalente a
acá por ds, o si es una corriente que está distribuida en volumen, hay que reemplazarlo por J de B. Y estos son los elementos que hay que ir reemplazando en esos dos casos. Y el resto de la ecuación es igual. Es lo mismo que hacíamos con un elemento infinitesimal de carga en el caso electrostático. Eso permite escribir la forma más general que normalmente se usa para expresar la ley de fuerza, que es, digamos, una extensión de lo que ya hicimos. Lo hago por completitud. La idea es la siguiente: tengo, el caso más general, tengo un volumen V', ¿ya? Donde circula en ese volumen una cierta corriente J', ¿ya? Y el volumen está definido por el vector posición R', que recorre todo este espacio, ¿ya? Fuera de ese volumen no hay corriente, así que por lo tanto no contribuye a la integral. Y acá hay otro volumen, V, donde circula una corriente J, ¿ya? Fuera de él, por supuesto, no hay corriente. Y la expresión más general es: ¿cuál es, por ejemplo, la fuerza que se ejerce sobre este volumen B, donde circula una corriente J, debido a la presencia de este otro volumen donde existe esta otra densidad de corriente J'? ¿Ya? Y en este caso, es una generalización del caso de las espiras, donde en lugar de los elementos de corriente, ¿ya? Los elementos de corrientes I por dr se reemplazan por J por dB, el elemento de corriente en este caso. Por eso que lo que uno toma, lo reemplaza en la ecuación y la expresión queda en la forma indicada, en la fuerza sobre el elemento B, debido al B'. Ahí está la constante, mu0 partido por 4pi, y acá lo que hay es el producto cruz de las densidades de corriente, J cruz J', cruz R menos R', es la distancia entre estos dos elementos de volumen, por el volumen de las coordenadas R', de las coordenadas R, dividido por la distancia entre los dos elementos de volumen al cubo. ¿Ya? Y esto está expresado acá. Lo que está diciendo que en lugar de tomar elementos de trayectoria, hay que tomar elementos de volumen. ¿Ya? Y en lugar de tener corrientes, hay que tomar las direcciones J. Observen en general que J tiene la misma dirección. J es la dirección de la corriente, por lo tanto, cuando estoy en una dimensión, corresponde a la dirección del vector, a la tangente de la trayectoria que sigue la corriente. ¿Ya? Así que, desde el punto de vista de la geometría, es exactamente lo mismo. Así que este es el caso más general de la fuerza que se ejerce sobre este objeto donde circula una corriente. Si por supuesto las J o J' desaparecen, la fuerza se hace nula, porque desaparece este término o este término. Y todas las complicaciones o simplificaciones que puede tener esto dependiendo del problema. Ahora, observen que en principio este es una integral de 6 dimensiones, porque son dos elementos de volumen, de B y de B'. O sea, hay que integrar sobre el rango en que varían las coordenadas de este volumen y el rango en que varían las coordenadas de este volumen. Así que esto en principio es una integral en 6 dimensiones. Y si fuera general, el caso a estudiar, es muy complicado hacer esas integrales. Pero no se asusten, no es eso lo que intentamos hacer. Les estoy mostrando la forma general que tiene. Y cuanto más se complica en el caso de la fuerza magnética con respecto a las fuerzas eléctricas. Pero mucho, mucho más simple. Mucho más simple. Bien. Eso con respecto a las fuerzas. Si uno tiene las fuerzas, en general tiene todo especificado. Pero vamos a aprovechar la idea de conocer
conocer la fuerza, para introducir un nuevo concepto que es la idea de campo magnético, que es el equivalente a la idea de campo eléctrico, que la introdujimos a partir de la existencia de una fuerza. Y una motivación es observar esta expresión general. Observen, esta expresión intenta calcular la fuerza sobre este cuerpo, ya por el que circula una corriente J, debido a la presencia de este otro cuerpo, donde circula una corriente J'. Pero observen que, salvo la constante, esa fuerza involucra calcular la integral, esta integral. Ese integrando solo se refiere, para un valor de R fijo, solo se refiere a integrar sobre las variables con prima. ¿Ya? Así que calcular la fuerza sobre este volumen B significa calcular este vector, ¿ya?, que mide el efecto que esta distribución de corriente produce en todo el espacio. ¿Ya? Y cuando yo coloco este elemento de volumen, que está medido por esa densidad de corriente, la integral en el volumen, ¿ya?, en presencia de lo que produce el volumen B' en todo el espacio, aparece esta fuerza F. Por lo tanto, la idea del campo eléctrico es la siguiente, que tengo una distribución de corriente que ocupa un volumen V en el espacio, un volumen B', ¿ya? Aquí tomé una distribución de corriente J, antes usaba J', pero da lo mismo, ¿ya? Pero está definida, está especificada, que ocupa un volumen. Ahora, esas corrientes que circulan en esta zona del espacio producen en cualquier punto del espacio un efecto, que es lo que llamo el campo magnético. ¿Ya? Y uso la letra B, aquí me falta un vector, perdón, me faltó un vector. ¿Ya? Produce en todo el espacio. En todo el espacio producen y en particular acá. No es radial necesariamente, ¿eh? De hecho, no es radial. La dirección es muy difícil porque no tengo especificada cuál es la corriente, la corriente que produce el efecto. Pero en todo el espacio produce un efecto. ¿Ya? Y ese efecto se le llama el campo magnético. Y se usa la letra B para identificar ese campo magnético. Y queda definido, ¿ya?, queda definido por la constante mu0 partido por 4pi, que observen es la integral sobre dj plus la dirección que hay desde todo punto de la distribución a un punto arbitrario en el espacio, r menos r', dividido por la distancia al cubo. ¿Ya? Si miran la ley de fuerza, corresponde justamente a lo que teníamos aquí adentro en esa parte. Eso es lo que se llama el campo magnético. Por lo tanto, cualquier distribución en el espacio, ¿ya?, genera un campo magnético en una coordenada R, que tiene esta forma. Por supuesto, si tengo una espira y no tengo un volumen, si tengo una espira, el elemento se aplica a todas las recetas que mostramos anterior. J por dB' se reemplaza por I por dR', si en lugar de tener un volumen tengo una espira por la que circula una corriente I. Porque acá, en realidad, el campo magnético es la integral
del efecto que produce en todo punto del espacio todos los elementos de corriente de la forma J de B. J por dB, y eso es equivalente a I por dR, o es equivalente a K, que es la densidad de corriente superficial por un elemento de superficie. Depende cuál es el dato del problema. Bien, pero esto es central. Esta es la forma en que normalmente la teoría se construye, porque vamos a insistir después que si yo conozco el campo magnético que produce una distribución de corriente en el espacio, el resto, todas las fuerzas que aparecen sobre otros elementos de corriente, es directo el calcular. Las unidades de P tienen unidades de fuerza partido por corriente y por longitud. ¿Ya? Lo puedo derivar de aquí o de la expresión que tenía la fuerza y su relación con B. ¿Ya? O sea que las unidades del campo magnético son unidades de Newton dividido por ampere metro. ¿Ya? A esa unidad se le da el nombre de Tesla. ¿Ya? Esa es la unidad en que se mide hoy en día el campo magnético. Se mide en Tesla. Ahora, valores de campo magnético, valores típicos de campo magnético, le puse dos valores de cosas que están cercanas a uno, digamos. Porque esto es un valor medible. Por ejemplo, en la superficie terrestre, acá donde estamos instalados, existe un campo magnético. ¿Ya? Podemos conversar más adelante sobre el origen de ese campo magnético, pero existe. Y la verificación de eso es que las brújulas funcionan. ¿Ya? Y que lo que es una brújula es un dispositivo que es un material de una característica tal que responde al campo magnético. ¿Ya? Es un pequeño imán que se alinea de acuerdo a la dirección del campo magnético. Pero, ¿cuál es la magnitud del campo magnético terrestre? Es del orden, está en el rango de 25 a 65 microteslas. Micro es 10 elevado a menos 6 teslas. Es muy pequeñito, ¿eh? Es muy pequeñito. Pero es suficiente para hacer funcionar la brújula, para muchos efectos. Uno no está muy consciente porque uno se desarrolla, los seres vivientes nos desarrollamos en este campo magnético. ¿Ya? Así que nos genera más problemas. Pero existe, ¿ya? Y es un valor que es más bien pequeñito. Un buen imán, digamos, un imán de, no sé, de un buen motor eléctrico, de calidad, ¿ya? No estos imanes chiquitos de juguetes, sino un imán que es, por ejemplo, que se use, hay distintos dispositivos. Motores eléctricos, por ejemplo, son grandes candidatos. También hay imanes que se usan para focalizar partículas cargadas en movimiento o corrientes eléctricas. De buena calidad, ellos están en el rango, un imán de buena calidad está en el rango de producir campos magnéticos de una Tesla. ¿Ya? Y lo menciono para que vean la diferencia. Cuanto más grande, hay un factor de 10 elevado a 5 con facilidad, 10 elevado a 4, 10 elevado a 5, entre un buen imán, algo que ustedes se dan cuenta y notan el efecto, y ese efecto es por el campo magnético que produce el imán. Esa sería la fuente del campo magnético con respecto al campo magnético terrestre. Hablando del campo magnético terrestre, digamos, quise mostrarles una representación. Ustedes han escuchado hablar de que existe, que la Tierra tiene un campo magnético. Y si ustedes miran con cuidado lo que acá está dibujado, esto no es una foto real, es una representación muy aproximada, una buena representación de lo que ocurre. La Tierra está aquí al medio, ahí está la Tierra,
¿ya? Y existe un campo magnético. El campo magnético en realidad debiera ser simétrico. Tiene esta forma, tiene esta estructura que acá se dibuja. Aquí a la izquierda se ve bien. Acá está dibujado deformado. ¿Ya? El campo magnético. Piensen que este vector B, ya ustedes lo pueden visualizar a través de dibujar las líneas de campo magnético. ¿Cuáles serían las líneas de campo magnético? Son líneas equivalentes a las líneas de campo eléctrico, se determinan de la misma forma, se definen de la misma forma, es decir, líneas ya que siguen, o sea, las líneas de campo son aquellas donde la tangente a la trayectoria de las líneas de campo magnético tienen la dirección del campo magnético. ¿Ya? O sea, la tangente a estas trayectorias tienen la dirección del campo magnético. Si eso es así, observen que el campo magnético es bien especial. El campo magnético tiene esta forma. No es radial, no tiene la estructura radial del campo eléctrico, sino que tiende a ser líneas que se cierran. Y de hecho vamos a demostrar después que el campo magnético siempre está representado por líneas, que las líneas de campo magnético son cerradas. Entonces por eso tienen esta forma. ¿Ya? ¿Ya? Y ahora, ¿por qué no es simétrico? En principio sí sería simétrico. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué existe el campo magnético? Bueno, esa es una gran discusión. Hay algo que está ocurriendo aquí abajo, adentro, y es probablemente en el interior de la Tierra. La Tierra en este caso es esa fuente de campo magnético, y lo que ustedes están viendo es la forma que toma B exteriormente al campo magnético. ¿De acuerdo? Ahora, de nuevo, ¿por qué la forma? Y les voy a mostrar, veamos si funciona esto. Se supone que no, perdón. A ver, lo que voy a tratar de mostrarles es por qué el campo magnético no aparece simétrico. Y aquí lo tienen, miren qué bonito. Eso es una simulación. Lo que tienen al centro de la simulación, ahí en esa zona, justo al centro de la Tierra, lo que tienen ustedes, lo que observan son las líneas de campo magnético, esas líneas blancas, ya que son líneas cerradas, pero que no tienen simetría. ¿Por qué no tienen simetría? Porque hay una presión, de radiación que proviene del Sol, ¿ya? Que proviene del Sol, que es la que, entre comillas, empuja el campo magnético en la dirección contraria al Sol. Es decir, a la izquierda, quienes están a la izquierda de la Tierra, ¿ya? Están de día, y en la noche, que es el lado opuesto, el campo magnético se estira hacia la derecha, se deforma hacia la derecha y tiene la forma indicada. O sea, durante el día y durante la noche los campos magnéticos, la distribución de campo magnético en torno a la Tierra, piensen que la Tierra es solo el punto que está indicado ahí al medio, ¿ya? Pero la forma son algunos miles de kilómetros que ocupa el campo magnético terrestre, que es deformado por el efecto del Sol que está a la izquierda, y expulsa hacia todo el espacio, y en particular le toca a la Tierra no solo onda y radiación electromagnética, sino partículas.
cargadas en gran cantidad y muy energéticas, que deforman y empujan el campo magnético como ustedes lo están viendo. De alguna manera, esos frentes que se mueven, que son esas líneas blancas verticales, representan el efecto, la presión de radiación que está ejerciendo el Sol sobre el campo magnético terrestre y deformándolo. ¿Okay? O sea, la magnetósfera, que es esta zona de campo magnético en torno a la Tierra, es un mundo bien especial, bien espectacular. También les da una idea de por qué cuando hay actividad especialmente disruptiva en la superficie solar, produce efectos en la magnetósfera terrestre que afecta a las comunicaciones, que afecta a las comunicaciones de los aviones, las comunicaciones incluso en la superficie terrestre. Hay un efecto importante de estos campos en ese sentido. Lo veremos más adelante, qué tienen que ver estos campos con comunicaciones. Bueno, tanto el campo eléctrico como el campo magnético son parte de lo que uno llama las ondas electromagnéticas, que es el soporte que lleva la energía asociada a la información que las comunicaciones significan. Bien. Eso es por un ejemplo muy simple, pero de lo que estamos hablando es, de nuevo, es una fuente de campo, ¿ya? Que produce en todo el espacio un efecto, ¿ya? Y que en este caso un campo magnético tiene esta forma muy bonita de campo magnético terrestre. La deformación que se ve en estas simulaciones tiene que ver con la presencia del Sol al lado izquierdo de la foto. Corrientes y campo magnético. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, que tiene, haciendo contacto con lo que habíamos visto al principio, con la fuerza, lo que hemos visto ahora es que asociado a una densidad de corriente en general, ¿ya? Que ocupa un volumen en el espacio, genera en todo el espacio un campo B, ¿ya? Tiene una cierta forma, pueden ser líneas, son líneas cerradas que tienen una cierta distribución en el espacio. Entonces la pregunta es, ¿qué ocurre si yo en presencia de este campo magnético, y eso es lo relevante, esta es la fuente del campo magnético B, ¿ya? Pero una vez generada la fuente, lo que es relevante es solo el campo magnético B, ¿ya? La pregunta es, en presencia de ese campo magnético B, ¿qué ocurre si yo pongo una espira? Bueno, lo que ocurre, ya lo vimos en la ley de fuerza de Ampère, va a aparecer una fuerza. Cuando yo pongo una espira o pongo cualquier distribución de corriente nueva en presencia de este campo magnético externo producido por esta fuente, va a aparecer una fuerza sobre la espira, ¿ya? Y hay varias situaciones. En el caso de una espira con corriente I, en presencia de este campo magnético B, la fuerza sobre la espira va a ser el elemento de corriente de la espira cruz el campo magnético. Es muy simple y es muy fácil cómo se calcula la fuerza. Y esto no es nada más. Si ustedes reemplazan, si ustedes tienen un campo magnético B producido por esta distribución de corriente y lo reemplazan acá, van a reobtener, por supuesto, la ley de fuerzas de Ampère. Y que no es nada más ni nada menos. O sea, lo importante es que si yo tengo una distribución de corriente en presencia de un campo magnético B, ¿cómo calcular la fuerza? Va a ser el elemento de corriente cruz el campo magnético presente en cada punto del espacio. Una situación especial que se da, es muy interesante, imagínense que en la zona del espacio donde pongo la espira,
el campo es uniforme. O sea, es constante, tanto en magnitud como dirección. ¿De acuerdo? En esta zona del espacio. ¿Ya? Es uniforme. En ese caso, la fuerza sobre la espira es cero. Es estrictamente cero. No se mueve la espira. ¿Ya? Si está en una zona del espacio donde el campo es uniforme. Ahora, ¿cómo podría ser uniforme? Uno, porque estoy muy lejos de la fuente y B, en realidad cambia tan poquito que en la práctica se comporta como uniforme, o alternativamente la superficie de esta espira es muy chiquita. O sea que la zona que ocupa en el espacio la espira es una zona donde el campo magnético prácticamente no cambia. Esas son situaciones donde uno puede decir que el campo es uniforme. ¿Ya? Y en esos casos, esta integral es estrictamente cero. ¿Y por qué es cero? Eso es fácil verlo, porque si B es constante, es uniforme, yo lo puedo sacar fuera de la integral. ¿Ya? Porque esto es una constante. Entonces me queda la integral de dr. Y la integral de dr a lo largo de una trayectoria cerrada es cero. Aquí yo debería haberle puesto un... Es a lo largo de toda la trayectoria cerrada. ¿Ya? Así que la integral de dr en una trayectoria cerrada es cero. Por eso que siempre en ese caso es cero. Y eso ocurre cuando B es uniforme o equivalentemente cuando el área que subtiende esta espira es muy chiquita y B en la práctica se mantiene uniforme. Sin embargo, la espira no se mueve, ¿ya? En ese caso, una situación especial, pero sí hay un torque. Aquí no está muy bien escrito, eso lo voy a mejorar. La fuerza neta es nula, pero existe un torque. Y yo les pido, existe sobre esta espira, aparece un torque, la hace rotar. ¿Ya? El campo uniforme la hace rotar. Y el torque les pido que demuestre que vale la corriente que circula por la espira por el área de la espira. Cruz la magnitud del campo, el vector campo magnético en ese punto. ¿Ya? Y el vector A es el área de la espira definido, la dirección del área está definida por la dirección en que circula la corriente, de acuerdo a la regla de la mano derecha. ¿Ya? Así que existe un torque que hace rotar a la espira y la magnitud de ese torque es la indicada. Ahora, esto es un resultado muy interesante, porque lo que está diciendo es que si estoy en presencia de un campo magnético que es uniforme, y yo pongo una espira, imagínense una espira cuadrada, ¿ya? Esta no se mueve, no se desplaza, pero sí puede rotar. ¿Ya? Y ese es el principio de funcionamiento de los motores y los generadores eléctricos. ¿Ya? Que uno aprovecha el hecho que una espira plana, que una espira en un campo uniforme, ya tiene, hay un torque que es muy simple de calcular, que es básicamente el valor de la corriente que circula por la espira, por el área que tiene la espira, cruz el campo magnético. Ustedes saquen las cuentas y van a observar que la espira puede rotar. ¿Ya? Y ese es el principio de funcionamiento de los motores. En el caso general, en el caso que tengo un campo magnético, ¿cierto? Un campo magnético B, ¿ya? Y en presencia de ese campo magnético B, que lo produce de nuevo la misma fuente, pongo una distribución de corriente. Ahora, no una espira, sino un volumen por el que circula una corriente. Sobre ese volumen va a haber también una fuerza,
¿ya? Y la fuerza, en ese caso, es la misma previamente, ahora es sobre el volumen, no sobre la espira, donde he cambiado el elemento de corriente a la situación física de ahora, que en este caso es la integral de la densidad de corriente que hay aquí, cruz el campo magnético que hay en todo punto del espacio, integrado sobre el volumen donde existe la corriente. ¿Ya? Así que esta es la misma expresión previa que habíamos estudiado. Así que en general es interesante que la fuerza sobre un objeto donde circula corriente se puede calcular de dos maneras. Uno, en la forma general que planteamos al principio, y la otra es conociendo el campo magnético en el cual está inmerso el objeto donde circula la corriente. Y ahí es muy fácil, no muy fácil, porque hay que hacer la integral, pero ya si uno logra conocer cuál es la distribución de campo magnético en ese punto, basta con hacer la integral del elemento de corriente integrado sobre todo el espacio que ocupa la densidad o la distribución de corriente. ¿Ya? Y son estas expresiones de acá. Una situación muy importante que se produce, y una aplicación de este resultado, es cuando en lugar de tener la distribución de corriente es especial, y la distribución de corriente en realidad corresponde a un conjunto de partículas, ¿ya? Que se mueven cada una con carga Q y velocidad V. Y esta es una de esas partículas. ¿Ya? Pero es un flujo de partículas que tiene una densidad de carga ρ, o sea, carga por unidad de volumen, que es el número de partículas por unidad de volumen, por la carga de cada partícula, y cada una con carga Q y velocidad V. Son partículas cargadas en movimiento. Eso da origen a una corriente que, esto ya lo vimos hace un par de clases atrás, y la densidad de corriente en ese caso es la densidad de carga, ρ, por la velocidad de cada partícula. Ya. Si uno toma esta corriente y la reemplaza aquí, ¿ya? Observa, es directo demostrar que la fuerza que se ejerce sobre cada una de las partículas que forma el flujo de corriente es la carga de la partícula por su velocidad, cruz, el campo magnético en el cual se mueve la partícula. ¿Ya? Y lo que estoy diciendo es que tengo una fuente de campo, el campo magnético en ese punto tiene un cierto valor. En general, supongamos que este valor es constante. ¿Ya? Y si yo tengo este flujo de partículas que viene acá, sobre cada partícula va a haber una fuerza que es Q por la velocidad cruz el campo, y la trayectoria de cada una de esas partículas es una trayectoria helicoidal a lo largo de la dirección del campo magnético. Sí, una trayectoria de una hélice. Esa fuerza, en ese caso, la fuerza que se ejerce sobre cada partícula, que tiene esta forma, en la fuerza magnética, se le llama la fuerza de Lorentz. De una fuerza súper importante porque gobierna el movimiento de partículas en presencia de campos magnéticos. ¿Ya? Y las propiedades interesantes que tiene esa fuerza es que, una, la energía cinética de la partícula no cambia. ¿Ya? O sea, un medio mv cuadrado para esa partícula moviéndose en el campo magnético, en esta zona, no cambia. Y lo otro, que la trayectoria es una hélice en la dirección del campo magnético. ¿Ya? La partícula empieza va siguiendo una trayectoria de una hélice, o sea, es una trayectoria circular que se extiende a lo largo de una dirección. Eso es una hélice en la dirección del campo magnético.
¿ya? Que este es un fenómeno muy interesante que se produce y es la fuente de lo que se llama las auroras boreales, ¿ya? Que es cuando partículas cargadas que vienen del espacio exterior se acercan a la Tierra y son atrapadas por las líneas de campo magnético, ¿ya? Y esas partículas siguen esta trayectoria helicoidal y emiten luz, radian. Bien. Con esto cierro esta discusión de los primeros conceptos asociados al fenómeno magnético y hemos aprendido cómo calcular fuerzas entre distribuciones de corriente, ¿ya? Fuerzas de origen magnético que tienen su fuente en las corrientes eléctricas, y cómo calcular el campo magnético que genera una distribución de corriente y cómo eso se traduce en una fuerza cuando, en presencia del campo magnético, yo coloco otra distribución de corriente o partículas cargadas en movimiento, que son, por supuesto, corriente, y eso toma formas específicas como la fuerza de Lorentz. Observen que la fuerza de Lorentz es de la forma velocidad cruz un vector que podemos suponer, si el campo es suficientemente suave, bastante, más o menos constante. Esa es una fuerza que tiene la misma estructura de la fuerza de Coriolis, ¿ya? Y recuerden que la fuerza de Coriolis tiene que ver con la formación de remolino, ¿ya? Para una distribución de masa, ¿sí? Tipo huracanes, ¿ya? Que es una fuerza que aparece por estar nosotros parados en la superficie de la Tierra en un sistema de referencia no inercial. Acá no es un problema de sistema de referencia, sino que es el comportamiento de las partículas de las corrientes en presencia de campo magnético. Pero la estructura analítica es similar. Por lo tanto, el tipo de trayectoria que uno espera, estas formas helicoidales son similares. Bien, con eso cerramos esta unidad y ya seguiremos viendo algunas aplicaciones en la próxima clase y propiedades del campo magnético que hemos discutido. Gracias.